Hace unos años, Tania Yatsunenko y María Gloria Domínguez Bello, junto a un equipo de eminentes expertos en flora intestinal, bajo la dirección de Jeffrey Gordon de la Universidad de Washington, analizaron la composición de los microbios intestinales de los Wahibo, una tribu amazónica que vive en la misma zona que los Yanomami, los habitantes de un pueblo rural de Malawi, país del sur de África, y los habitantes de una ciudad de Estados Unidos. Los investigadores usaron unos métodos modernos que se conocen como metagenómicos. Aislaron los microbios intestinales de muestras fecales, purificaron su material genético, ADN, y entonces utilizaron una técnica automática de análisis para identificar todos los genes bacterianos. Así descubrieron que la flora intestinal de los indios de Sudamérica y los malawíes rurales estaban compuestos por una mezcla similar de microbios, pero muy distinta de los Estados Unidos. A primera vista, estos hallazgos no son sorprendentes, dados los opuestos estilos de vida y hábitos alimentarios entre nosotros y los de estos pueblos primitivos que además viven en lugares muy distintos en cuanto a su ubicación geográfica y cultura. Los malawíes y los amerindios son genéticamente distintos y viven en ambientes tropicales muy diferentes. La selva del Amazonas, que ofrece un clima estable todo el año, frente a la sabana árida de Malawi, que tiene estaciones secas y húmedas diferenciadas. Así que, ¿de dónde viene la semejanza? Resulta que estas dos sociedades tradicionales consumen una dieta similar, con una amplia variedad de alimentos vegetales y carne magra, de forma ocasional de animales que han cazado ellos mismos. De hecho, los malawíes y los amerindios tienen un patrón de microbios intestinales similar, típico de los humanos que siguen una dieta rica en vegetales y pobre en derivados animales. Una tasa reducida de una cepa bacteriana de Firmicutes y Bacteroidetes. Y dentro de este último grupo, una tasa creciente de los grupos Probostella y Bacteroides. Otros estudios que comparan niños de áreas rurales de Burkina Faso en el oeste de África con niños de Florencia, Italia, y a cazadores-recolectores de Asta en el valle de Rift de África Oriental, con adultos de Bolonia en Italia, han confirmado esos hallazgos. Sin embargo, las diferencias entre los tres grupos no se limitaban a la abundancia de ciertos tipos de microbios. Es mucho más preocupante que las personas que siguen la típica dieta estadounidense hayan perdido casi un tercio de su diversidad microbiana en comparación con los individuos que siguen un estilo de vida prehistórico. Y hay otro hecho igual de alarmante. Este cambio tan drástico en nuestro ecosistema intestinal se puede comparar con el 30% de pérdida de biodiversidad en nuestro planeta desde 1970, la mayor parte de la cual se ha producido en la selva amazónica, el hábitat de los Yanomami. Por desgracia, esta disminución de la biodiversidad en todo el mundo
no se limita a las plantas y los animales que viven en las selvas subtropicales. Y los ecologistas han desarrollado modelos matemáticos para demostrar su efecto en varios ecosistemas. La disminución de la biodiversidad afecta a la vida marina que rodea los arrecifes de coral y a las abejas y las mariposas monarcas en Estados Unidos. ¿Podemos aplicar las conclusiones de los ecologistas han alcanzado estudiando el declive de los ecosistemas que nos rodean para entender las consecuencias del descenso de la biodiversidad de nuestro aparato digestivo? De la misma forma que a más diversidad en los sistemas naturales, mayor es la resiliencia contra las enfermedades, una mayor diversidad y riqueza en los huéspedes de las especies microbianas, y sus metabolitos se asocia con una mayor resistencia frente a las infecciones, los antibióticos, la variabilidad de los alimentos, las sustancias químicas cancerígenas y el estrés crónico. No todo el mundo en Estados Unidos sigue la típica dieta de la que estábamos hablando, por supuesto. De un modo similar a las sociedades que subsisten a base de dietas rurales y prehistóricas, los vegetarianos ingieren bajas dosis de grasas saturadas y colesterol y más cantidad de fruta, verduras, cereales integrales, frutos secos, derivados de la soja, fibra y fitoquímicos, sustancias químicas presentes de forma natural en las plantas. Se han demostrado científicamente los beneficios significativos para la salud de las dietas de este tipo, ricas en alimentos vegetales y pobres en componentes de origen animal, sobre todo grasa. Por ejemplo, muchos estudios han demostrado que quienes siguen dietas vegetarianas o veganas tienen menor tendencia a sufrir obesidad, síndrome metabólico, enfermedades coronarias y vasculares, hipertensión e infartos, así como menor riesgo de contraer cáncer. Por desgracia, hay muy pocas pruebas que indiquen que estas dietas también tengan beneficios para la salud cerebral. Lo que hay que decir son beneficios que no reflejan solo una mejor salud física. A pesar de lo sorprendentes que fueron las diferencias en la abundancia de flora intestinal y su diversidad en los individuos adultos del estudio de Yatsunenko, con todo los científicos encontraron que las diferencias en el microbioma intestinal de los indios de Sudamérica, las tribus africanas y los habitantes de una ciudad de los Estados Unidos no dependían necesariamente del estilo de vida que llevaran los individuos adultos, porque ya se apreciaban en los 3 primeros años de vida y persistían en la edad adulta. ¿Cuál era entonces el responsable de estas diferencias en los microbios intestinales a una edad tan temprana, antes de que los niños estuvieran expuestos a la dieta de los adultos? ¿Dónde empieza todo? La comida es muy importante en la salud del aparato digestivo, del cerebro y la interacción entre ambos órganos vitales, relación que empieza justo al nacer. Mientras que cuando llegamos a la edad adulta, todos queremos mejorar nuestra salud. Los hallazgos del estudio de Yatsunenko apuntan que nunca debemos olvidar que algunas de las consecuencias de la comida sobre el aparato digestivo empiezan mucho antes de que podamos tomar decisiones sobre qué comemos y qué probióticos tomamos. Estas primeras incidencias de la comida en el aparato digestivo
establecen las bases de la diversidad microbiana en la edad adulta y la resiliencia en las enfermedades, por lo que los errores en este proceso inicial de programación pueden incrementar el riesgo de padecer un amplio rango de problemas de salud. Además de la formación inicial del microbioma intestinal del bebé en el momento de nacer, el alimento que éste recibe de la madre también es fundamental. Un estudio de la microbióloga Ruth Leigh de la Universidad de Cornell y su equipo pone de relieve la importancia de esa influencia de la dieta temprana en la flora intestinal de un bebé, analizada en 60 momentos distintos, desde el nacimiento hasta los 2 años y medio. El niño recibió solo leche materna durante los primeros 4 meses y medio de vida. Para empezar, Leigh y sus colegas observaron que el microbioma del bebé era rico en especies que facilitaban la digestión de los carbohidratos de la leche, sobre todo bifidobacterias y algunos lactobacilos. No fue una sorpresa, pero antes de que consumiera leche en polvo o comida sólida, los microbios intestinales como la probotella parece que ya podían metabolizar carbohidratos complejos de origen vegetal. Eso significaba que la flora intestinal del bebé estaba preparada para la comida sólida antes de que empezara a ingerirla. La madre siguió amamantándolo hasta los 9 meses y después los padres pasaron de forma gradual a la comida para bebés, como arroz, cereales y arvejas. Y más adelante le dieron lo mismo que ellos comían. Una vez que el niño pasó a la comida sólida, la flora volvió a cambiar a microbios que fermentaban carbohidratos vegetales. En los primeros meses de la vida del bebé, en su intestino, vivían pocas especies y hechos como la fiebre, la introducción de las arvejas en su dieta o un tratamiento con antibióticos por una infección de oído, provocaron que las comunidades de microbios del niño fluctuaran drásticamente. Pero la diversidad aumentó al cabo de un mes y cuando el niño ya tenía 2 años y medio, su microbioma intestinal se había estabilizado y parecía el de un adulto. Gracias a este y otros estudios, ahora está claro que los primeros 2 años y medio o 3 años forman el microbioma intestinal para toda la vida. Es como si el cuerpo del niño estuviera formando una orquesta en la que cada especie de microbio intestinal tocara un solo instrumento. Al principio los instrumentistas están a prueba. Algunos son despedidos y otros no, pero quedan muchos asientos libres hacia los 2 años y medio. Sin embargo, la orquesta ya está completa y la mayoría de los músicos conservarán el trabajo de por vida. Según las circunstancias y el suministro de comida, esta orquesta será capaz de tocar un repertorio bastante amplio. Madres, estad seguras de que disciplináis debidamente a vuestros hijos durante los primeros 3 años de su vida. No les permitáis que formen sus deseos y apetencias. La madre debe ser la mente para su hijo. Los primeros 3 años son el tiempo
cuando se dobla la diminuta rama. Las madres debieran entender la importancia que existe en ese periodo. Entonces es cuando se establece el fundamento. Conducción del niño, sección 9, párrafo 178.3. Hay ocasiones en las que el jardín intestinal se desbalancea, lo que provoca una sobrepoblación de patógenos o una deficiencia de bacterias benéficas. Esto se conoce como disbiosis, que es un estado de desequilibrio microbiano relacionado con el ecosistema intestinal, la piel, el oído interno y cualquier otra comunidad de microbios que habita en tu cuerpo. La bibliografía científica que vincula la disbiosis de ecosistemas humanos con serios problemas de salud es cada vez más extensa. Sin embargo, la buena noticia de esta, estamos empezando a entender que el microbioma intestinal tiene un impacto mucho mayor en la salud. La influencia parece ser tan fuerte que algunos investigadores se refieren al microbioma intestinal como un órgano oculto. Las bacterias malas pueden llenar de grasa tu hígado. La producción de endotoxinas por parte de las bacterias en tus entrañas no solo desencadena la inflamación sistémica, sino que cubre tu hígado de grasa. La esteatosis hepática no alcohólica, ENA, es un trastorno que se caracteriza por infiltración de grasas en el hígado en personas que no consumen alcohol en exceso. Cuando hay ENA, entre 5 y 10% del hígado se convierte en grasa, lo que altera su funcionamiento de varias maneras. Para empezar, se ve afectado el metabolismo de lípidos y glucosa, además que cuesta más trabajo desintoxicar la sangre. Se estima que entre 1 de cada 3 o 1 de cada 4 personas padecen hígado graso. Y es obvio que este padecimiento se relaciona con el síndrome metabólico y la diabetes. Aunque hay muchos procesos fisiológicos que promueven este trastorno, incluyendo la inflamación, la resistencia a la insulina y el daño oxidativo. Evidencias recientes sugieren que las endotoxinas producidas por las bacterias intestinales también están implicadas en el desarrollo de ENA. La disbiosis puede debilitar la estrecha conexión que une a las células del recubrimiento intestinal, lo que permite que toxinas bacterianas lleguen al hígado. Estas endotoxinas a su vez promueven el incremento de absorción y producción de ácidos grasos libres en el hígado, producen inflamación y fomentan la resistencia a la insulina. Este trío infernal daña el hígado. La gente con ENA también tiene mayor propensión a padecer sobrepoblación bacteriana en el intestino delgado. Aunque parezca irónico, el órgano cuya función es desintoxicar el cuerpo puede verse sumamente afectado por toxinas bacterianas
provenientes del intestino que a su vez provocan disbiosis. Se ha demostrado en animales de laboratorio que los probióticos previenen y tratan la ENA al reequilibrar la flora intestinal y restablecer la integridad de la barrera intestinal. Uno de los alimentos favoritos de nuestra flora intestinal es la fibra. Los seres humanos no pueden digerirla sin ayuda de nuestra flora. Por eso es que cierta cantidad de ella pasa de largo por nuestro sistema digestivo y lo que nuestras bacterias se comen sale en forma de heces. Esa es una de las múltiples razones por las cuales la fibra es tan importante en la alimentación. Si no comes suficiente fibra, tu flora se muere de hambre, disminuye la biodiversidad y hay una disbiosis. Mientras tu flora intestinal come la fibra, la descompone en ácidos grasos de cadena corta, los cuales son fundamentales para la salud humana. Estos ácidos grasos de cadena corta incrementan la absorción de agua en el intestino y la reproducción de células intestinales, y puede aportar defensas contra el cáncer de colon, la enfermedad intestinal inflamatoria, etc. La cantidad de ácidos grasos de cadena corta que producen las bacterias intestinales es muy importante, pero como siempre el equilibrio es la clave. Si hay muy pocos, no obtiene sus beneficios protectores. Si hay demasiados, aumenta la producción de triglicéridos. Como lo indica su nombre, son ácidos grasos con alta densidad de energía y calórica. Entre más ácidos grasos de cadena corta produzcas, más calorías tiene tu dieta. En personas normales, los ácidos grasos de cadena corta proporcionan entre 80 y 200 calorías al día, dependiendo de la cantidad de fibra dietética que se ingiera a diario. Sin embargo, ciertas especies de microflora intestinal producen estos ácidos grasos en exceso a partir de carbohidratos, por lo que hay variación entre especies de la efectividad para fermentar la fibra para producir ácidos grasos de cadena corta. Los prebióticos a los que quiero que les des prioridad son las frutas y verduras altas en fibra soluble, así como las leguminosas, que son una fuente rica de prebióticos. Entre estas, las frutas y verduras. Están los plátanos. Tienen una gran cantidad de almidón resistente y son prebióticos, así que alimentas a las bacterias benéficas. De ser posible, optar por plátanos verdes y firmes. Saben un poco distintos, pero tienen un poco más de fibra y menos azúcar. Espárragos, de fibra saludable que gustará mucho a las bacterias intestinales. Entre estas están el brócoli, la selga, el bok choy, los coles de Bruselas, las hojas de mostaza y el kale. Junto con sus primos el brócoli, el bok choy, la col, las hojas de mostaza, las coles de Bruselas y la selga, el kale es descendiente de una especie de col silvestre
que surgió en Asia Menor. Todas estas plantas se conocen como verduras crucíferas, lo cual tiene sentido si alguna vez has visto las flores amarillas en forma de cruz que producen estas plantas. Las verduras crucíferas son una superfamilia alimenticia tan potente que hay médicos que recomiendan incluso comer hasta 4 o 5 porciones de 2 tazas a la semana. Aunque es difícil optar por una sola de estas superverduras, las investigaciones recientes sugieren que el kale merece un lugar de reconocimiento especial entre su clan. Esto se debe a que contiene 45 flavonoides distintos, que son fitonutrientes famosos por sus propiedades antiinflamatorias. Como verás, es una variedad impresionante de flavonoides en un solo alimento, y no sé de la existencia de ninguna otra verdura que contenga tantos. De los flavonoides que contiene el kale, el camferol y la quercetina se llevan las palmas. 100 calorías de kale también aportan 350 miligramos de ácido alfa-linoleico, un omega 3, saludable que contribuye a las propiedades antiinflamatorias de esta planta. Y contiene también más de 180% de la dosis recomendada diaria de vitamina K, un nutriente clave para la regulación de los procesos inflamatorios. Es mucha potencia antiinflamatoria para una sola planta. Las investigaciones muestran que el kale puede mitigar el riesgo de cánceres de colon, mama, vejiga, próstata y ovario, posiblemente gracias a sus altos niveles de glucosinolatos, una serie de componentes con actividad anticancerígena. El kale también reduce los niveles en sangre del colesterol, con lo que promueve la salud del corazón. Los mecanismos por medio de los cuales lo hace están bien documentados. La bilis que se produce en el hígado con colesterol como uno de los ingredientes principales es indispensable para digerir la grasa de los alimentos que comemos. Una vez que se produce, el hígado la libera y la almacena en la vesícula. La vesícula a su vez la administra conforme se necesita para ayudarte a digerir la grasa. Los nutrientes del kale se adhieren a estos ácidos biliares en el intestino, lo que le permite pasar por el sistema digestivo y salir por el colon sin adherirse a la grasa, lo que obliga al hígado a tomar más colesterol de las reservas para hacer más bilis, y con eso disminuyen los niveles generales de colesterol. El kale disminuye el colesterol de forma tan efectiva que recientemente se le ha comparado con un medicamento reductor del colesterol conocido como colestiramina, el cual disminuye el colesterol sérico. Con ese mismo mecanismo se ha descubierto que el kale al vapor es 42% más efectivo que la colestiramina. Probiótico contra antibiótico. Somos medianamente conscientes del efecto a corto plazo de los antibióticos, pero los efectos a largo plazo son más preocupantes.
El uso prolongado de antibióticos, sobre todo los de amplio espectro, nos hace muy vulnerables a infecciones de otras bacterias, hongos y virus. Aparte de los glóbulos blancos, nuestras defensas también son constituidas por nuestra compleja flora intestinal. Si ésta se ve alterada, contraatacan otras bacterias forasteras. Una efectiva manera de combatir infecciones es desarrollar un fuerte sistema inmunológico y un correcto balance de bacterias intestinales. Los nutrientes clave para fortalecer el sistema inmune son las vitaminas A, C, B6, ácidos grasos esenciales y minerales como magnesio y zinc. Nuestro Padre Celestial no aflige ni agravia voluntariamente a los hijos de los hombres. No es el autor de la enfermedad ni de la muerte. Es la fuente de la vida. Quiere que los hombres vivan y para lograrlo desea que ellos acaten las leyes de la vida y de la salud. Obreros Evangélicos, página 253-257.